Bueno, pues entonces damos la bienvenida a esta segunda etapa de conferencias que propone la maestría en Historia Cultural de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de los Lagos, reconociendo que este es un esfuerzo y una iniciativa del doctor David Carvajal López, quien amablemente hace un proceso de invitación a más de un colega que con este esfuerzo y con este objetivo también, que ya le había comentado previamente al doctor Saúl Espino, sobre comenzar a proponer y que comencemos también a conocer algunas novedades teóricas, metodológicas, en cuanto a temas de investigación también, que están efectuando varios colegas en diversas instituciones, al menos en esta etapa, y consideramos que son también de las mejores instituciones que puede tener nuestro país en materia de ciencias sociales y específicamente en el área de historia. En esta ocasión vamos a abrir entonces con el trabajo del doctor Saúl Espino Armendáriz. En este momento voy a dar lectura a un resumen de su currículum para que comencemos a conocer aquí al doctor y posteriormente, bueno, pues le demos la palabra para que él nos platique sobre el tema que nos está convocando el día de hoy. Fíjense que el doctor Saúl Espino es investigador postdoctoral en el programa interdisciplinario de estudios de género adscrito al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Él es licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en historia por el Colegio de México y tiene un diplomado en teología por la Universidad Pontificia de México y la Universidad Iberoamericana. Ha recibido la medalla Gavino Barreda de la UNAM y becas de las universidades de Harvard, Duke y Loyola Chicago, entre otras instituciones. Su tesis doctoral recibió mención honorífica en los premios LASA 2020 de la sección México. Actualmente, el doctor Saúl Espino Armendáriz es docente en la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana. Su principal línea de investigación es la intersección de los estudios de género y la religión en la historia latinoamericana. Entonces, lo que promete presentarnos el día de hoy, estoy seguro que es sumamente interesante. Hablará de temas referentes a historia del catolicismo, entre otras cuestiones más. Y sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Saúl Espino y como ha sido, como en muchas experiencias virtuales en donde uno va aprendiendo a aplaudir de esta forma, yo invitaría al público a que le diéramos todas las porras, los abrazos y las buenas vibras posibles. Bienvenido, doctor Saúl, es de usted este escenario virtual. Y ya me callo para que se active su micrófono y el doctor David Carvajal nos haga ese favor. Una vez más, gracias por compartir su tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristian, por la presentación y gracias al doctor David Carvajal por la organización de este ciclo y por invitarme a este espacio virtual de la Universidad de los Lagos, del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Y a mí me da especialmente gusto participar en un ciclo que está dedicado a tendencias historiográficas, porque siento que en tiempos de hiperespecialización académica, la revisión de la historiografía suele ser subestimada y sin embargo es como un ejercicio fundamental para desmontar muchos lugares comunes que de pronto uno tiene e identificar nuevas áreas de oportunidades. Frecuentemente cuando uno construye, por ejemplo, el estado de cuestión de algún tema, aquello que consideraba con cierta ligereza como ignorado, en realidad descubre que está bastante estudiado, o aquello que pensaba que era como un giro muy novedoso, en realidad tiene ya muchas décadas haciéndose. Entonces, bueno,
En los siguientes minutos yo quisiera compartirles mi visión del estado actual de la historiografía del catolicismo contemporáneo en México. Para esta charla, como una definición de trabajo, propongo catolicismo contemporáneo de manera sencilla como los procesos y eventos sucedidos de la década de los 60 del siglo XX en adelante. Se trata de una periodización arbitraria, pero también convencional, que coincide con lo que algunas escuelas llaman historia del tiempo presente, historia reciente, pero que también tiene su propia, digamos, pertinencia en la lógica del catolicismo, pues coincide con el Concilio Vaticano II y con la aplicación de las reformas derivadas de este gran hito del catolicismo contemporáneo. He tratado de hacer para esta charla un bosquejo de las corrientes historiográficas en el campo y bueno, quiero antes de empezar a bosquejarlas decir que es una clasificación que está lejos de ser exhaustiva, que está obviamente limitada por mis intereses. No quisiera que se entendiera que lo que aquí muestro es lo único que hay, pero sí es algunas de las cosas que creo que en el debate historiográfico nacional e internacional están surgiendo o han surgido en las últimas décadas. Bueno, dicho todo lo anterior, creo que habría que comenzar con una afirmación que puede resultar un poco drástica, y es que yo creo que la historiografía del catolicismo contemporáneo en México es apenas un campo académico en vías de consolidación. No es del todo nuevo, porque contamos con libros y artículos clásicos que ahora están siendo revisados y criticados por nuevas investigaciones, pero tampoco se trata de un campo totalmente desarrollado, porque el número de obras sigue siendo demasiado pequeño como para creer que hay un corpus crítico suficientemente grande sobre diversos enfoques y temas. Y aquí el doctor Carvajal no me dejará mentir, pero basta echar un vistazo al corpus historiográfico de periodos anteriores del catolicismo para ver que en realidad las obras académicas rigurosas, profesionales, sobre historia del catolicismo contemporáneo son más bien pocas. Entonces, a grandes rasgos yo diría que se trata de un campo en vías de consolidación, pero sobre todo de profesionalización, que está marcando distancia de las narrativas más militantes que la han dominado y de análisis políticos que estuvieron centrados exclusivamente en las tensiones y conflictos entre las élites institucionales de, por un lado, la jerarquía eclesiástica y por otro lado, el Estado posrevolucionario mexicano. Entonces, bueno, para empezar como a discernir de todo lo existente, yo creo que podemos agrupar toda la producción historiográfica en tres tipos de grupos. No son propiamente escuelas historiográficas, porque creo que le faltaría como cierto rigor a la unidad de estos grupos para decir que son unas escuelas, pero sí creo que los autores y las obras de estos grupos comparten metodología, enfoques, categorías de análisis y hasta el énfasis en ciertos temas. Además son grupos que, pues como no podía ser de otra forma, están definidos también por el lugar social de sus autores, es decir, por instituciones, redes, universidades que les dan cierto tipo de cohesión. Cada grupo de estos que voy a presentar ha tejido una narrativa de la historia del catolicismo contemporáneo que es distinta en sus supuestos y alcances, y cada una tiene sus limitantes y, digamos, sus ventajas. Y aunque no pienso que son grupos en un sentido diacrónico, es decir, que sí creo que el primero de alguna forma antecede cronológicamente al segundo y el segundo al tercero. Bueno, dicho esto a manera de introducción, la primera escuela o el primer grupo historiográfico que identifico en la historiografía del catolicismo contemporáneo en México es una escuela que podríamos llamar liberacionista, es decir, derivada de alguna forma de la teología de la liberación. Se trata quizás de la corriente que ha sido más dominante en la producción académica del catolicismo contemporáneo mexicano. Muchos de los teólogos de la liberación y activistas católicos progresistas se reconvirtieron en cronistas oficiales e historiadores orgánicos de los propios procesos sociales que encabezaron.
se erigieron en guardianes de la memoria, como dice Mijael Pollack, y escribieron una autobiografía colectiva del grupo y de la causa que suscriben. Esto se explica en parte porque la censura que enfrentaron ciertas expresiones de la teología de la liberación en la década de los 80 del siglo XX, y a causa de esta censura, muchos de estos teólogos intelectuales católicos encontraron refugio en instituciones académicas, y desde ahí escribieron historias del catolicismo del último tercio del siglo XX. Las obras liberacionistas tienen una narrativa militante y progresista en el sentido no como calificativo, digamos, como un juicio de valor, sino en el sentido estricto de esta palabra, porque tienen una visión teleológica de la historia, marcada por el progreso, y están casi, podríamos decir, que volcados escatológicamente hacia el futuro. Y en cierto sentido creo que estos autores hacen más una historia de la Iglesia que una historia del catolicismo. La historia de la Iglesia, así con mayúscula y en singular, es una disciplina que está muy emparentada con la eclesiología, como disciplina de la teología. Estos autores, creo yo, dan forma a un proyecto de memoria y un programa político que casi siempre es explícito. Son obras que, aunque muchas están publicadas por editoriales académicas y tienen, digamos, el estilo académico, con un aparato crítico, citas y demás, en realidad creo yo que también deben ser consideradas no solo como textos científicos, sino en su dimensión testimonial. Y esto es aún más relevante, creo yo, si se considera que fueron textos pioneros, es decir, publicados muchos desde la misma década de los 80s y 70s incluso. Por mencionar algunos nombres de los autores más, digamos, significativos de este grupo, están los nombres de Enrique Dussel, Miguel Conchamalo, Martín de la Rosa, Luis del Valle, Luis Ramos Gómez Pérez, todos, salvo Dussel, todos dominicos o jesuitas y varones. Mención aparte merecería, por ejemplo, María Alicia Puente Luterroz, quien desde la Ciudad de México y de Morelos hizo una historiografía liberacionista, pero que tiene una trayectoria y una aproximación metodológica distinta. La narrativa liberacionista suele considerar casi exclusivamente hitos y protagonistas latinoamericanos, y presenta algo así como una epopeya dicotómica entre progresistas y conservadores. Aunque se refieren constantemente a sujetos colectivos como organizaciones populares como sindicatos, campesinos, organizaciones de barrio, campesinos, en fin, las famosas comunidades eclesiales de base, en realidad estos sujetos siempre aparecen como sujetos colectivos difusos en las historias y nunca se identifican liderazgos específicos. Y cuando se identifican liderazgos específicos, en realidad sobresalen los nombres de intelectuales, teólogos, obispos y clérigos varones. Entonces, esto es algo que es curioso porque paradójicamente creo yo que la narrativa liberacionista pues es de hecho profundamente clerical, porque los liderazgos de las laicas, laicos, religiosos, religiosas aparecen como un colectivo borroso, casi totalmente invisibilizado, y los nombres que siempre salen son los de los clérigos, teólogos y obispos. Ahora, como todos los relatos de memoria institucional, más que de historiografía, tiene por principal propósito la cohesión identitaria y la justificación de un programa político. Y esto pues tiene ciertos límites. Hay una diferencia enorme, digamos, en la calidad académica de estos trabajos, pero creo que en términos generales hay muchas cosas para las que se queda corta a la hora de explicar la complejidad cultural del catolicismo contemporáneo. Por ejemplo, entre otras cosas, creo yo que invisibiliza las muchas continuidades del siglo XX. Es decir, de pronto pareciera que, por ejemplo, Medellín, el encuentro de Medellín, surgió de la nada, de las entrañas de América Latina, y de pronto se invisibilizan muchos procesos que en realidad surgieron desde los 50, incluso antes del Concilio Vaticano II. De hecho,
creo yo que una de las cosas más nuevas que se ha visto es como la cantidad, la efervescencia cultural que había en la década de los 50, incluso un poco antes, que explica lo que sucedió después. Otra limitante, creo yo, es que la narrativa liberacionista minusvalora el influjo, la influencia de actores, movimientos y discursos seculares coetáneos, ¿no? Coetáneos a la epopeya liberacionista. Esto, por ejemplo, lo he visto yo para el feminismo. O sea, el feminismo secular, el feminismo liberal, feminismo socialista, feminismo tercermundista, en fin, jamás aparece como un referente de catolicismo contemporáneo, y sin embargo resulta que para ciertos grupos fue muy relevante y además fue como un interlocutor privilegiado, mucho más que el Estado. Otra limitante que yo veo aquí es que proyectan anacrónicamente hacia el pasado fórmulas y programas que cristalizaron años después. Y esto va desde la misma categoría de liberación hasta cosas como la fórmula de opción por los pobres, en fin. Hay cosas que cuajaron hacia finales de los 70s, principios de los 80s, y se proyectan incluso a la década de los 60. Creo también que otra limitante es que se procesan de manera un poco limitada los procesos del catolicismo mexicano y latinoamericano como si fueran autónomos y desconectados de las redes y tendencias del catolicismo europeo y norteamericano. Por ejemplo, algo que resulta cada vez más evidente es que no hubiera sido posible ningún tipo de teología de la liberación sin lo que sucedía en Lovaina y sin el paso de muchos de estos teólogos por universidades europeas, instituciones europeas, e incluso con la efervescencia que había en Estados Unidos con los derechos afroamericanos, con los derechos civiles de la población afroamericana. Y bueno, esta historia de la Iglesia, creo yo, sigue dando retoños, sigue habiendo nuevas publicaciones constantemente, a veces desde la historia de las ideas, la historia de la teología, las más de las veces como obras de difusión, divulgación, pero creo yo que ha sido una narrativa que ha sido hegemónica para este periodo y que apenas está como revisándose. Una institución que ha sido, creo yo, central para cohesionar a la narrativa liberacionista es la Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia Latinoamericana, CEILA, que fue rebautizada recientemente con las mismas siglas, CEILA, pero ahora se llama Comisión para el Estudio de las Iglesias en América Latina y el Caribe. Un cambio, ese plural, muy significativo por lo demás de los tiempos que vivimos. El CEILA, si uno estudia cómo surgió, pues resulta que está muy ligado al Consejo Episcopal Latinoamericano en su inicio, y aunque paulatinamente se fue distanciando, sí, digamos, mantuvo un cierto tipo de tono confesional contestatario, y es como una red de historiadores de la Iglesia de América Latina. Bueno, esto es el primer grupo que identifico. El segundo es uno que es difícil ponerle un nombre, pero creo yo que podría ser como la historia social y política clásica o la primera historia social y política del catolicismo. Creo yo que es como uno de los esfuerzos pioneros desde la academia, desde un ámbito no confesional, por construir un relato historiográfico académico casi secular. Y surgió sobre todo a finales de los 80, pero también durante la década de los 90. Y bueno, aquí es difícil como identificar una sola institución, quizás por vicios de formación no dejo de ver cierto denominador común en que muchas de ellas estuvieron asociados por un momento o siguen asociados al Colegio de México. Pienso, por ejemplo, Soledad Loaesa, Roberto Blancarte, Jan Meyer, Víctor Gabriel Muro, en fin, ex estudiantes, ex profesores, y estas obras tienen el foco de atención en la ambigua relación del Estado posrevolucionario y la Iglesia. Se suele concentrar en, digamos, los grandes temas políticos y sociales, temas como los libros de texto gratuito, las políticas demográficas del régimen, vigilancia y repercusión y represión, entre otros muchos. El relato subyacente aquí, así como hablaba hace rato para el liberacionismo de cierta teleología y progreso, aquí el relato subyacente que identifico es como el de la transición democrática y la pluralización social de México.
la institución eclesiástica y los grupos católicos son estudiados como agentes que facilitaron o entorpecieron dicho proceso. Aunque algunas obras tienen ya más de 3 décadas de publicadas, se mantienen muy vigentes porque tienen una cronología muy ambiciosa y porque abordan estos grandes temas de la historia política y social. Son de hecho los libros de cabecera a la hora de armar un curso sobre catolicismo contemporáneo en un ámbito no confesional. Le llamo clásica porque suelen evitar planteamientos teóricos postestructurales, y unos más que otros se desenvuelven con una gramática muy propia del liberalismo. El Estado laico es como un referente muy importante para esta historiografía. Y esto es importante, lo de la gramática del liberalismo, para comprender también por qué el foco siempre es en las tensiones entre la jerarquía episcopal y el Estado posrevolucionario. El tercer grupo es un grupo muy heterogéneo, pero que creo que podríamos englobar como la nueva historia cultural del catolicismo. Y quizás se trate del que es más efervescente hoy en día, aunque los otros están vigentes y siguen sacando obras y además obras muy buenas. Creo yo que se trata en este tercer grupo de la nueva historia cultural, de investigaciones muy innovadoras en las que se insertan en el relato histórico actores individuales y colectivos que antes se ignoraban. Se hace énfasis en la relación con movimientos y discursos ajenos al catolicismo, es decir, la interrelación del catolicismo con otros procesos como la guerrilla, las sociedades secretas, en fin. Y se trata también de autoras y autores que están revisando la historiografía tanto del liberacionismo como la clásica política y social. Creo yo que la mayor virtud de este grupo es que contribuye a romper con esa idea de que el catolicismo latinoamericano y mexicano son excepcionales, o sea, son de alguna manera algo muy distinto a lo que sucede en el resto del mundo, que no tiene ninguna relación con el resto del mundo. Y como suele pasar con las olas revisionistas de la historiografía, nos muestran que todo comenzó mucho antes de lo que pensábamos, que todo involucró a muchas más personas y regiones de lo que pensábamos, y en general que todo fue mucho más plural y menos monolítico de lo que se había construido. Quisiera detenerme un poco en este grupo porque es el más heterogéneo y también porque quizás logre despertar la curiosidad de alguna o alguno de los asistentes. Vean como, pues que mucho está por hacerse aquí. Entonces, bueno, como ejemplo de las obras de investigación que superan la estrechez del marco nacional y ponen énfasis en las redes transnacionales, destacaría, por ejemplo, las de Maurice Demers para el caso de Quebec, México, las de André Copten, Pierre Sauvage y Guillermo Augusto Múneras para la relación entre Europa y Latinoamérica, con un fuerte énfasis sobre todo en Bélgica y en específico en Flandes y Francia. Y todas estas investigaciones muestran que los procesos del catolicismo mexicano contemporáneo hubieran sido imposibles sin la activa colaboración y el intercambio de recursos de todo tipo, o sea, recursos económicos, intelectuales, humanos, que se dieron en las redes transnacionales del catolicismo. La historia política sigue siendo uno de los temas más importantes en este grupo, pero es una nueva historia política, porque está concentrada sobre todo en la dimensión ideológica y cultural de la política. Entonces el énfasis ya no es tanto en el Estado como institución, sino en la heterogeneidad discursiva y las distintas culturas políticas e ideologías que están presentes en el catolicismo contemporáneo. Algunas obras analizan cómo la polarización ideológica de la Guerra Fría, de la tardía Guerra Fría, incidieron en el catolicismo mexicano, propiciando la radicalización de grupos hacia los dos espectros, hacia los dos polos del espectro político, la derecha y la izquierda. Destacan, por ejemplo, aquí las investigaciones de Fernando González, Jaime Pensado, Mario Vigilio Santiago, por mencionar algunos historiadores que han documentado y analizado la importancia del catolicismo en movimientos subversivos y secretos de izquierda y de derecha. También hay unos estudios que se concentran
específicamente en la formación de la ultraderecha católica contemporánea, que es un tema que ha sido abordado de manera, digamos, bastante superficial, ligera, casi diría que amarillista en el periodismo mexicano, pero que en realidad merece un tratamiento académico mucho más riguroso. Y ya hay algunos textos, pienso por ejemplo en lo que las investigaciones de Mónica Uribe, de Austreberto Martínez Villegas, de Nora Pérez Rayón, Alejandro Carrillo, el mismo Mario Virgilio Santiago, en fin. Ahora, en esta misma línea de explorar la heterogeneidad ideológica del catolicismo, hay algunos autores y autoras que han demostrado la vinculación con los partidos políticos, pero para ir más allá del clásico lugar común de que el Partido Católico Mexicano es el Partido Acción Nacional. Y entonces han mostrado las muchas comunicaciones que existen entre grupos católicos y distintos partidos, no solo el Partido Acción Nacional. Pero incluso para la historia del Partido Acción Nacional se ha complejizado como este entendimiento de qué papel jugó la democracia cristiana al interior del PAN. Y bueno, pues es una historia muy compleja, pero creo yo que las investigaciones de Víctor Reynoso, Tania Hernández, Jesús Iván Muro, Ginette Andrea Álvarez han mostrado como estas tensiones entre el liberalismo, democracia cristiana y otras corrientes al interior del PAN. En específico, la investigación de Ginette Andrea Álvarez me parece muy sugerente porque además muestra justo algo que a mí me interesa mucho, que son las redes transnacionales a nivel Latinoamérica de la democracia cristiana mexicana y que explican por qué después se construyó este mito de que en México no hubo democracia cristiana. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy en Chihuahua, les estoy hablando desde Chihuahua, y creo yo que es fundamental un libro que salió hace poco, publicado por compilado por Peti Guerrero Olivares, que justo documenta las memorias del movimiento socialdemócrata cristiano de Chihuahua, que fue como una escisión, digamos, del PAN en los 70s. Y bueno, eso también es como un campo muy prometedor donde muchas cosas están por hacerse. Luego, en este mismo grupo, creo yo que unos estudios que están cobrando cierta fuerza son los que tienen que ver con género y sexualidad. Y evidentemente pues son el campo en el que a mí me interesa como contribuir. Y creo yo que cada vez hay como más investigaciones serias sobre este tema. Pienso, por ejemplo, en lo que ha publicado Karina Bárcenas, en lo que está investigando Noé Alejandro Torres sobre, bueno, Karina Bárcenas es desde la sociología, pero ha documentado cosas muy interesantes sobre diversidad sexual, digamos, y cristianismo en general, pero también algunos grupos católicos, de hecho en Guadalajara en los 70s. Su tesis doctoral tiene una aproximación muy interesante de esa historia. Noé Alejandro Torres, que platicábamos hace un momento con Cristian sobre su investigación, que es muy interesante porque es cuestiones de masculinidades clericales después del Vaticano II. Natalie Gasparovich, que habla de tecnologías reproductivas y la humanevite. Pedro Espinosa, un colega del Colegio de México que está estudiando, tiene un proyecto ahí en ciernes muy interesante sobre abuso sexual. María Cecilia Delgado Molina, en fin, muchas de estas investigaciones están siempre entre el cruce de la sociología, la antropología, los estudios culturales, y pues no podría ser de otra forma porque la historia reciente es así, es un poco ecléctica porque las mismas fuentes nos orillan a eso. Este es en el grupo en el que yo me inserto porque pues a mí lo que me interesó documentar es, en la tesis de doctorado fue el activismo de grupos feministas católicos en los 70s. Y bueno, si quieren de eso podemos hablar después más, pero voy a acabar primero con la revisión de historiográfica que preparé para esta charla. María Luisa Aspe, quien junto con Fernando González creo yo que conoce muy bien el etos católico contemporáneo, sus inercias institucionales, sus códigos católicos, han documentado muy bien los conflictos y tensiones internas en la Compañía de Jesús, derivadas de las reformas postconciliares. Y son investigaciones muy pertinentes porque nos permiten trascender ese lugar común que es muy frecuente en la narrativa liberacionista de simplificar una orden
una congregación tan grande y tan compleja como la de los jesuitas, diciendo que todos los jesuitas en los 70 eran teólogos de la liberación y eran progresistas, y no, en realidad es sumamente complejo ideológicamente. Y aquí también, por ejemplo, las investigaciones de Malitar Chauch son muy interesantes porque él hace una historia también crítica de los jesuitas y de hecho propone que la teología de la liberación debe ser entendida como parte del integrismo católico, que es algo pues debatible y todo, pero que se me hace muy interesante como justo estas revisiones de la narrativa liberacionista. Este grupo también ha documentado la trayectoria y relevancia de organizaciones de inspiración católica, organismos eclesiásticos que rompieron con la jerarquía, por ejemplo, CENCOS, el Secretariado Social Mexicano, y que se convirtieron en asociaciones civiles y otras instancias católicas heterodoxas. Para el famoso caso del sincretismo entre psicoanálisis y monasticismo en Cuernavaca, destacan los estudios de Fernando González y Alberto Litmanovich, ¿no? Que además de historiadores son psicoanalistas. Algunos como John Saldívar, Rosa Bruno Joffre, Alejandro Guardado, Maura Patricia Camina Aparicio, Óscar Onofre, y yo mismo hemos tratado de documentar la enrevesada historia de la diócesis de Cuernavaca en los tiempos de Sergio Méndez Arceo y los grupos que surgieron en torno al liderazgo de Iván Illich y otras personas en el famoso SIDOC, antes el CIF. María Marta Pacheco Hinojosa, por ejemplo, ha historizado la trayectoria del Secretariado Social Mexicano y la Conferencia de Organizaciones Nacionales. Raquel Pastor Escobar, el activismo de José Álvarez y Casa en CENCOS y en el Movimiento Familiar Cristiano. Pilar Puertas Pérez, el Frente por los Derechos Humanos, y Mónica Uribe, en su tesis de maestría, hizo una excelente historia sobre la Conferencia de Institutos Religiosos de México, la CIRM, por mencionar algunas investigaciones de las últimas 2 décadas. En este grupo también la historia regional ocupa un lugar muy importante. Desde que Víctor Gabriel Muro hiciera su tesis sobre el caso de Ciudad Juárez y Tehuantepec, pues han cambiado mucho las cosas. Aquí pondría las investigaciones hechas por Andrea Mutolo en la UACM sobre la Ciudad de México y el activismo de los 80s, pero también lo que ha hecho René de la Torre, aunque no desde la historia, pero que también sirve para documentar, para el caso de Guadalajara. Estos son los 3 grandes grupos, a saber, el liberacionista, la historia clásica, política y social, y esta nueva historia cultural, son los 3 grandes grupos que observo casi en sentido diacrónico. Creo que es visible una tendencia a la diversificación de enfoques, temas, metodologías, pero también cierta profesionalización. Sin embargo, como suele pasar en la Academia Mexicana, lo que sale publicado en realidad es una fracción pequeñita de todo lo que se está haciendo, por muchas razones. Entonces creo yo que para sentir realmente el pulso de hacia dónde va la historiografía del catolicismo contemporáneo en México, pues necesita uno echarse un clavado también a las ponencias, a las tesis, en fin, otras obras que no están publicadas y no han visto o nunca verán la luz como artículos o libros, cosa que es una lástima, pero así es la situación. Entonces, para esta charla hice un ejercicio diagnóstico que es muy somero, no es nada, digamos, exhaustivo ni sistemático, pero revisando bases de datos de tesis en línea, programas de coloquios de tesistas, programas de congreso y catálogos de las revistas de historia más prestigiosas del país, pues encontré algunos patrones, creo yo, que pueden ser interesantes. Por ejemplo, de la media centena, alrededor de 40 y tantas, tesis de posgrado sobre historia del catolicismo contemporáneo en México, en las últimas 2 décadas que encontré, sobresalen 2 instituciones, la Universidad Iberoamericana y el Colegio de México. Tiene bastantes también, bueno, bastante relativo. Los enfoques dominantes son historia social, historia que podríamos llamar como historia institucional de la Iglesia, es decir, centradas en misiones, órdenes, congregaciones, el clero
obispos, diócesis, y una historia que es como historia intelectual y biográfica, que sigue la trayectoria como de hombres y mujeres destacadas. Muchas de estas investigaciones siguen enfocadas en los actores protagónicos del liberacionismo y del activismo, digamos, progresista de la época, pero también otra, casi en proporciones iguales, se concentra en el integrismo y en los conservadores. Aquí creo yo que mención aparte merecen las tesis de licenciatura que se han hecho en la UACM, que aunque son de licenciatura, creo yo que son muy interesantes por la novedad de los temas que abordan, sobre todo bajo el impulso y el esfuerzo de Andrea Mutolo. Ahora, en el vasto mundo de las ponencias, si uno echa un ojo al catálogo de las ponencias presentadas los últimos 10 años en la RIFREM, ¿no? La Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, que como ustedes saben, pues es una red que surgió en Guadalajara a finales de los 80s. Aquí también hay cosas muy interesantes que están a caballo entre antropología e historia reciente, y se pueden encontrar, o al menos así fueron las que encontré yo en los últimos 10 años, alrededor de una docena de ponencias que de alguna u otra forma tienen como foco principal la historia del catolicismo contemporáneo en México. Los enfoques dominantes, como parece natural en una red de estas características, son la historia cultural y la historia social. A grandes rasgos también está dividido aquí, digamos, entre enfoques de catolicismo que tienen como sujetos católicos progresistas y sujetos católicos conservadores e integrales. Y no pocas ponencias, me llamó la atención, están dedicadas en específico a la figura del pontífice y en específico a las visitas a México, ¿no? La visita a Juan Pablo II, Francisco, desde distintos enfoques. Algunos más como crónica, otros más desde los estudios políticos, en fin. Ahora, una somera revisión a los índices de las revistas nacionales de historia prestigiosas como Historia y Grafía de la Universidad Iberoamericana, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de la UNAM, Signos Históricos de la UAM, Secuencia del Instituto Mora, Cuicuilco de la ENA, Historia Mexicana del Colmex. Si uno revisa los índices de las últimas 2 décadas, en realidad encontrará muy poco de catolicismo contemporáneo desde la historia. De hecho, lo que más hay son reseñas y alguno que otro artículo, pero son contados. Y pues este ejercicio, digamos, de exploración del universo de lo no publicado, creo yo que confirma pues que se trata de un campo que está en vías de profesionalización. Incluso la Universidad Pontificia de México, que es una institución que orgánicamente pertenece a la Iglesia y que por lo tanto podría ser considerada por algunos como una institución que ha reproducido, digamos, la historia oficial eclesiástica, ha emprendido en años recientes proyectos de historia académica de vanguardia que incluyen aspectos antes ignorados. Aquí creo yo que bajo el impulso sobre todo de Juan Carlos Casas. Si uno se echa un clavado, por ejemplo, en estas bases de datos de tesis de la UNAM, se encuentra también un mundo gigante de nuevos enfoques de historia cultural, donde se mezclan temas tan novedosos, o al menos que a mí me parecen tan novedosos, como narcotráfico y catolicismo, disidencia sexual y religiosa, migración y activismo católico, antropología digital y devociones, defensa del territorio y recursos naturales y activismo religioso, activismo ambientalista, y por supuesto siguen muchas investigaciones que ponen el foco, digamos, en el conflicto con la laicidad del Estado mexicano, centrados sobre todo en las reformas constitucionales de 1992 y en el confesionalismo de la política partidista en México. Aunque creo yo que la narrativa liberacionista sigue siendo como la más hegemónica, creo que cada vez es más cuestionable. Y aquí es importante que muchas de las cosas que aquí dije aplican para muchas otras cosas. Creo yo que cuando se historizan activismos, por ejemplo, es muy común este problema de las narrativas militantes en la historiografía reciente.
porque parece ser casi como un ciclo natural cronológico de que las primeras personas que consignan, digamos, los primeros relatos historiográficos, es decir, como obras publicadas en la academia, con el estilo retórico académico y demás, pues son gente que protagonizó esos mismos procesos. Entonces, no quisiera que se entendiera que aspiro a una historia neutral. No, no, ni siquiera sé si eso es posible, pero en todo caso no es deseable. Pero lo que sí es que creo yo que se enriquecería mucho más nuestra comprensión si nos escapamos de ciertos binarismos, izquierda-derecha, progresistas conservadores, etcétera, y reconocemos como la complejidad eh, discursiva que está en el campo católico contemporáneo. Y bueno, pues ojalá este mapeo como muy general resulte estimulante para alguna o alguno de los que nos escuchan. Me interesaría muchísimo saber qué opinan, qué piensan, y si quieren que abundemos más en algunos de los puntos que toqué, con mucho gusto. Pues muchas Bien, doctor. gracias. Gracias. Perdón, David, perdón. No, no, adelante, Cristian. Sí, en todo caso, pues tomar la palabra de lo que está invitándonos el doctor Saúl, para invitar a las personas que hoy se animaron a escucharle en vivo, si quieren efectuar alguna intervención, alguna reflexión, algo que deseen aquí preguntar, con mucho gusto, aprovechando que él está compartiendo su tiempo. Me parece que la revisión que hace y los comentarios de todo este recorrido que nos ha mencionado son de sumo interés, y bueno, pues estamos en esta apertura. También, al igual que el doctor David está ahorita escribiendo en el chat, se vale redactar algunas interrogantes o comentarios por ese medio y se los podemos proporcionar al doctor Saúl, para que tengamos la interacción debida. No sé si el doctor David quiera mencionar algo. Pues yo simplemente quería señalar que a pesar de los pesares, se diría que una buena parte de las características clásicas del campo de la historiografía pareciera que siguen presentes, a pesar de los pesares, insisto, en esta presentación que nos ha hecho. Nuestra obsesión por lo político, por el pasado remoto, la idea de que si no, vaya, si no data antes de un siglo, no es historia de veras, pues pareciera que también siguen afectando la constitución de un campo de una historia del catolicismo contemporáneo reciente. De hecho, algo que pues, es de llamar la atención es que en toda la exposición incluso la palabra tal vez más específicamente religiosa, devoción, pues solamente apareció una vez. Prácticamente todas estas tendencias son conceptualizaciones de la política o de lo político. Bueno, pero es básicamente un breve comentario. Me parece que nuestro estudiante Alberto quiere intervenir, no sé. ¿No? Ok. Ah, hay un mensaje de Marina. Sí, estoy aquí observando que dice Marina que el doctor David alguna vez invitó a un colega que hablaba sobre cómo incide el tema espiritual en el cuidado del medio ambiente. Ella menciona que le interesaría escuchar un poco más sobre quiénes y cómo han hecho historia de esta relación, si es que nuestro ponente tiene algunos datos o alguna reflexión al respecto, pues es bienvenido el comentario.
Ya. Bueno, autores en específico no conozco, no, desde la historia tampoco es como que haya muchísimo en eso, pero sí, digamos, los procesos que se suelen documentar aquí están relacionados con poblaciones indígenas, comunitarias y la defensa, digamos, de zonas de reservas ambientales. Creo yo, por ejemplo, que algo de lo que se ha documentado para el caso de Chiapas está como para el caso de historia de las mujeres y de historia de los socialismos y demás, también está emparentado con la historia del ambientalismo y la defensa de los territorios, sí, de la territorialización de la lucha indígena. Entonces, si quieren, puedo buscar después algunos datos de a ver quién está trabajando eso. Eso lo mencioné en las tesis de la UNAM que vi en la licenciatura. Entonces, seguramente hay como algo como más específico. Pues muchas gracias. Parece que también aquí Marina expresa su agradecimiento. Y bueno, pues seguimos invitando a que ya sea que hagan algún comentario, pues de esta forma, ¿no? Verbal. Aquí está Juan Manuel, está agradeciendo, dice que quiere saber si la distinción entre historia de la Iglesia e historia del catolicismo es una fractura consciente en la historiografía analizada o si esa división es una propuesta del doctor Espino. En todo caso, dice que le agradaría que se ampliara más sobre el tema. Pues en realidad es algo como que propuse al vuelo para la charla. No es algo que yo haya visto escrito, pero creo que se puede, digamos, argumentar que son cosas distintas, que tienen intereses distintos, porque, digamos, estudiar el catolicismo, tenerlo como objeto de estudio, busca no solo, digamos, lo que está en la iglesia institución, la iglesia visible, la iglesia invisible, lo que sea, sino todas las expresiones culturales y políticas que se dan en torno a la iglesia, que se dan en la reapropiación y disputa de los símbolos, digamos, de la doctrina, muchas otras cosas que, digamos, bajo el sentido estricto doctrinal no serían católicas. Eh, Esa creo yo que es la diferencia, porque además los propósitos son distintos. La historia de la iglesia presume cierta unidad del objeto de estudio que analiza, cierta unidad que es de alguna forma transhistórica y asume que este sujeto de estudio, o sea, por eso yo digo que está emparentada con la eclesiología y que creo que es una disciplina fascinante y todo, pero es distinta, digamos, a la historia del catolicismo, porque concibe a la iglesia como, pues esto, como una naturaleza dual, como la del propio Jesús, entre humana y divina. Entonces, digamos que es, creo yo, que está más emparentada con discursos de memoria, más que con discursos de historia, porque su fin es esto, es dotar y cohesionar una identidad a lo largo, digamos, del devenir del tiempo. Entonces, creo yo, pienso por ejemplo en el caso de género y demás, que muchos de los estudios que aquí incluí, eh, por ejemplo, sobre organizaciones recientes como católicas por el derecho a decidir, bueno, más allá, no, digamos, no es relevante el tema de si son católicas o no reconocidas por la institución, sino aquí lo que se estudia, digamos, es la expresión como cultural de reapropiación simbólica de lo que significa ser católico y la disputa por parte de unas activistas. Entonces esto es parte de la historia del catolicismo y quizás para muchas personas no sea parte de la historia de la iglesia, para otras personas sí es parte de la historia de la iglesia. Además, el mismo hecho de que esté en singular la historia de la iglesia presume cierta unidad incluso ante la división visible de distintas confesiones y denominaciones cristianas. Bueno, no sé si por ahí va la inquietud de Joan Manuel. Es una propuesta que puse yo como para terminar de caracterizar de por qué los historiadores asociados a la teología de la liberación suelen pues partir de este común de que hay una iglesia verdadera, que está asediada y que hay un sector conservador, que en fin.
Y respecto a lo que decía el doctor David, a mí me parece muy interesante porque, bueno, justo una de las cosas que más se le recriminan bueno, no recriminan, pero que suelen salir en los temas de la historia reciente, no solo el catolicismo, ¿verdad? Es justo lo de la periodicidad, es decir, qué tanta distancia temporal tiene que tener un suceso, un evento, un proceso, para que podamos considerarlo digno del estudio histórico y que no sea periodismo o ciencia política o algo. Y aquí creo yo que lo que es muy relevante no es, digamos, la distancia cronológica respecto del tema estudiado, sino el método que se utiliza. Es decir, la rigurosidad con la que se acude a ciertas fuentes, incluso si es historia oral y si las fuentes son testimonios, la rigurosidad con la que ese corpus de fuentes está tratada, creo yo que es lo que le da un carácter histórico a un trabajo y que lo hace distinto, digamos, a una crónica periodística, a un ensayo más libre, una reflexión de memorias, porque, digamos, la autorreferencialidad que tienen muchos de estos textos no cabe en los textos históricos. Y, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Oye, doctor, yo quiero aprovechar, digo, a reserva de que si alguien no, si alguien quiere aquí mencionar algo, pero yo quiero aprovechar también a preguntarte si en algún momento puedes plantear una especie de futuro, a partir de estas líneas y estos documentos que has revisado, y las nuevas problemáticas a las que se está enfrentando, digamos, el mundo católico. ¿Qué es lo que estás visualizando en estos contextos? ¿Hacia dónde se están yendo las nuevas temáticas? ¿Por qué es importante esta situación? Tenemos estudiantes, tenemos gente que está en un proceso de formación y en muchas ocasiones pues están también tomando sus notas, ¿no? Sobre qué sería interesante o investigar o hacia dónde hay más fuentes actualmente que puedan permitir, aún también preguntándonos la situación en medio de esta contingencia que estamos viviendo, qué humanamente se puede hacer desde el escenario virtual. Entendemos que comienzan a abrirse algunas instituciones pues para la revisión, esencialmente los archivos históricos, pero de mientras, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde podríamos ir transitando? Para no dejar de lado los gustos, las pasiones, con un tema que desde luego seduce y se convierte en una propuesta importante también pues para hacer sus trabajos de tesis y demás, ¿no? Entonces sería importante escuchar a usted, que es especialista, digamos, en estos temas, para comenzar a visualizar algunas luces que nos auxilien en este proceso de elección, de la búsqueda de fuentes de información, etcétera. Claro. Sí, bueno, creo yo que considerando, digamos, el contexto tan peculiar en el que nos encontramos con la pandemia, y que han cerrado archivos, bibliotecas y demás, y que pues lógicamente hay investigaciones que se tienen que realizar, incluso si no están disponibles estos archivos. Creo yo que la ventaja de la historia contemporánea es que muchas de las fuentes son publicadas. Entonces, eso quiere decir que es más fácil conseguir las digitalizaciones a través del Internet. Y, por ejemplo, cosas tan básicas como estudiar publicaciones periódicas católicas de la época, desde Christus, por mencionar como la más grande y todo, permiten documentar un montón de cosas porque se publicaron durante muchas décadas y permiten como hacer un diagnóstico de temas, seguimiento de personajes. Entonces las publicaciones periódicas de católicas creo yo que son fundamentales. Otra es que hay ciertos archivos que han sido digitalizados, aunque sea parcialmente. No sé si sigue en línea, pero por ejemplo, el que yo consulté para la UACM no estaba en línea en ese entonces, pero ahora ya está. El archivo de Sergio Méndez Arceo, tanto el personal como el institucional como obispo, lo digitalizó la UACM y lo tenía en su portal de internet, entonces ahí se puede consultar a profundidad.
Por ejemplo, otro acervo que está disponible es uno de los grupos que estudié para mi tesis, que es el CIDAL, que es una asociación feminista que surgió en torno al activismo de los círculos de Betsy Holland, Iván Illich, Méndez Arceo, Cuernavaca. Publicó un boletín en los 70s con un énfasis, digamos, en situación de las mujeres en las iglesias cristianas latinoamericanas. Y ese está digitalizado en el Colmex, en el portal del Colmex de Historia de Género. De ahí en fuera, creo yo que digital, así como en este contexto de pandemia, pues no habría mucho, pero de nuevas tendencias de para dónde va, yo creo que es difícil verlo porque como suele pasar con las tendencias historiográficas, a veces hay modas que van y vienen. La historiografía de pronto pareciera un péndulo en el que aparece un énfasis, por ejemplo, en los sujetos individuales y en la agencia individual, y entonces las biografías o los aspectos culturales, y de pronto se va el péndulo al otro lado y son los grandes procesos, la revolución con mayúscula, las estructuras, estudios seriales, en fin. Entonces, no quisiera aventarme a decir como para pronosticar qué es lo que va a pervivir, pero yo creo que como una evolución comprensible, porque no solo en el catolicismo se ha dado, es que los temas culturales cobrarán cada vez más vigencia, y con culturales me refiero a todas estas intersecciones que no aparecían en el gran relato político: género, etnia, y bueno, en la historia social se aparecía la clase, pero género, etnia, sexualidad y otros temas que están, creo yo, por la urgencia del momento y la coyuntura política que vivimos. Creo yo que eso también es algo que tiene que estudiarse mucho más, y que hay cosas como muy incipientes que son violencia y religión en muchos sentidos, pero en específico en el caso mexicano de los imaginarios heredados y adaptados del catolicismo de grupos criminales, o sea, de todas estas devociones, digamos, alternativas como Jesús Malverde, en fin, todas estas cosas creo yo que también son un campo que ha crecido mucho, no digamos propiamente historia del catolicismo, sino historia de las religiones en general. Y bueno, no quisiera dar la impresión con esto de que se está posmodernizando todo y se está haciendo relativa toda la historia del catolicismo, pero sí es cierto que es una tendencia general de todo la historia académica, que es la pluralidad de temas, la pluralidad de visiones y una hiperespecialización que es muy enriquecedora, pero también a veces preocupante si se pierde de vista como otros grandes procesos que enmarcan a todos los pequeños procesos que estudiamos. No sé si con eso contesté a la pregunta. También lo de digital, por ejemplo, eso es muy interesante. Veía que Yves Solís tiene unos ensayos sobre devociones digitales, ¿no? Bueno, o sea, de procesos de canonización y impulsados desde las devociones digitales. Y eso es interesantísimo, porque hay toda, así como en estudios de género se han visto, cobran cada vez más importancia las comunidades digitales, ¿no? Y las identidades digitales, pues también para las expresiones religiosas son fundamentales. Muy bien, muchas gracias, doctor. De hecho, también Diana Castañeda preguntaba, en estos estudios sobre el catolicismo, ¿cuáles son las fuentes principales para la investigación? Pues algunas las has mencionado, y de hecho de eso ha versado la exposición. Sin embargo, pues si quisieras mencionar algo para completar pues ya todo lo que has planteado, pues sería bueno, pues a propósito de la interrogante que hace Diana. Claro, pues creo yo que esto está lejos de ser algo común al catolicismo, digo, exclusivo del catolicismo. Creo yo que es de toda la historia reciente, y es que uno tiene que acudir a las fuentes disponibles, y eso pues tiene ciertas ventajas, porque pues tiene uno una riqueza de fuentes muy amplias, pero también tiene muchos retos, porque cada fuente tiene sus propias limitantes. Yo diría que obviamente depende del tema y de qué se esté estudiando, pero cosas como memorias de congresos,
minutas de juntas, programas de congresos, libros, publicaciones periódicas como las que mencionaba, tanto revistas más, digamos, de circulación más limitada, como revistas de divulgación, prensa, correspondencia. Los archivos personales son muy ricos por eso, por la correspondencia y por cómo permite mapear redes. Y cuando uno tiene un archivo institucional, acceso a un archivo institucional, algo que tiene sus peculiaridades para el caso del catolicismo, porque acceder a un archivo o personal o de alguna congregación, pues tiene sus peculiaridades, pues es una riqueza inmensa todo lo que hay ahí. El problema aquí es que, a diferencia de cuando uno está estudiando otros, bueno, esto es un mito, pensar que las fuentes ya están hechas para cualquier periodo, sea la guerra de Salamina o la que sea, siempre hay como una crítica de fuentes que hacer y siempre hay cosas por descubrir y todo. Pero lo que voy es que hay archivos ya institucionales, el archivo de la Arquidiócesis de México, el archivo, yo que sé, el AGN, son archivos a los que uno acude buscando que ya están catalogados, que ya están revisados, que tienen cierto orden, y aquí de pronto es ir a encontrarse un montón de cajas y papeles que no están catalogados, y entonces tratar de darle forma a uno como historiador a eso y ponerlo en un relato, pues tiene sus propios retos. Pero sí, eso es otro, archivos de asociaciones civiles. O sea, y no solo, por ejemplo, las que mencioné de CENCOS y todo, sino también, por ejemplo, sí, pues movimientos laborales, sindicales, se me escapa el nombre ahorita del sindicato de inspiración cristiana, el FAT, el Frente Amplio del Trabajo. O sea, esos acervos son muy interesantes porque no es donde uno buscaría tradicionalmente fuentes del catolicismo, pero pues como son movimientos sociales de la época, ahí hay como conexiones insospechadas. Ahora, si la pregunta iba más por acervos, o sea, como pistas de acervos, un acervo que creo yo que está muy desaprovechado es el de la ENA. El acervo se llama Historia de las Religiones y los Movimientos Sociales. Tiene el acervo de CENCOS, lo que sobrevivió el Secretariado Social Mexicano y el Centro de Estudios Ecuménicos. Y eso da para documentar un montón de cosas, no solo sobre estas asociaciones civiles, sino como CENCOS, por ejemplo, concentraba información en comunicados y boletines de prensa, pues da para documentar muchísimas cosas. Pues muchas gracias, doctor, por lo que nos compartes. Observamos que ya no hay nada aquí redactado en el chat. Si no hay más intervenciones, pues estamos a punto de concluir, digamos, tu exposición. Reiteramos el agradecimiento. En breve esperemos que se puedan efectuar los reconocimientos debidos, tu constancia. Y bueno, pues a nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de los Lagos y de esta maestría en Historia Cultural, pues te agradecemos la inauguración de este segundo ciclo de conferencias de nuestra maestría en Historia Cultural